Preparar la ternera con salsa de ostras en casa y que te quede prácticamente igual que la de un restaurante chino es mucho más fácil de lo que crees. El secreto de esta receta está en el marinado de la carne para que esta quede súper tierna y en el salteado, para que todos los ingredientes estén en su punto perfecto. No me voy a entretener en la introducción, así que empezamos. Lo primero que haremos será marinar la ternera, pero como siempre te voy a recordar que tienes todos los ingredientes y las cantidades exactas en la descripción. Para esta receta yo usé medio kilo de filetes de ternera para empanar, pero puedes usar el tipo de corte que más te guste. Para esta receta no vale la pena invertir mucho dinero en carnes más blandas como el solomillo o alguna cosita así. De verdad, no te compliques porque con el marinado que vamos a hacer, la carne va a quedar súper blandita y tierna. Cortamos la ternera en trozos de un bocado más o menos y la traspasamos a un bol. Ahora nos tocaría poner todos los ingredientes del marinado. Media cucharita de postres de sal, un poquito de pimienta negra, 60 ml de salsa de soja, una cucharada sopera y media de maicena. Esta maicena hará que luego la carne al saltearse se recubra con una fina capa de salsa. Por si me he explicado mal, la carne absorberá más salsa y estará más rica. Ya está. Le vamos a añadir media cucharita de postres de bicarbonato de sodio porque será el encargado de ablandar la carne. Y además le vamos a añadir unos 60 ml de agua para que la carne quede más jugosa. Son totalmente opcionales, pero yo te recomiendo añadir jengibre y ajo para que tenga ese extra de sabor. Los puedes picar muy finamente con el cuchillo o si no también lo puedes hacer con la ayuda de un rallador. Lo mezclamos bien y yo creo que la mejor manera de hacerlo es con las propias manos. Pero bueno, si no te las quieres manchar, lo puedes hacer con una cuchara o con lo que sea. Y la carne prácticamente ya la tendríamos. Solo nos faltaría ponerle un poquito de film y la vamos a dejar en la nevera 1 hora. Durante esta hora tenemos dos opciones. Una es no hacer nada y esperar y la segunda opción es adelantar otros pasos de la receta, como por ejemplo cortar las verduras. En cuanto a las verduras, puedes usar las que más te gusten, pero si quieres alguna idea, yo voy a usar ajos tiernos, una cebollita, pimiento rojo y unos champis. En cuanto al corte de las verduras, me gusta cortarlas como la carne, en trozos de un bocado más o menos. Te voy a explicar por qué las cortamos así y no en trozos más pequeños. Las verduras de la ternera con salsa de ostras tienen una textura ligeramente crujiente. Eso no quiere decir que estén crudas, sino que diríamos que están al dente. Bien, pues cortamos las verduras de este tamaño porque es mucho más fácil controlar la cocción de estas. Si las cortáramos más pequeñitas tendríamos menos margen de maniobra porque a lo mejor se nos queda o demasiado crudas o demasiado hechas. En el caso de los ajos tiernos, a mí me gusta partirlos por la mitad primero. Mira, así. Y luego los corto en trocitos más pequeños. Y las verduras ya las tendríamos, así que las reservamos y nos vamos a por otra cosita. La carne aún tardará un poquito más, así que podemos aprovechar para hacer un poquito de arroz blanco. Si te interesa, tengo un vídeo en el canal explicando cómo hacer arroz blanco sin arrocera. Yo creo que te puede ir muy bien. Échale un vistazo. Y lo último que nos faltaría sería hacer un mix de agua y maicena. Una cucharada de maicena y un poquito de agua. Voy a cambiar de plano para que se vea un poquito mejor. Ya estaríamos llegando a la recta final, así que vamos a saltear todo. En casi todos los restaurantes chinos cocinan con woks y con temperaturas muy altas, así que vamos a hacer lo mismo en casa. Ponemos el fuego alto, un chorrito de aceite en las verduras, una pizquita de sal y las salteamos durante 3-4 minutos. No te preocupes si las ves un poquito crudas porque luego las vamos a saltear un poquito más con la ternera. Las retiramos y las vamos a reservar en un bol. En la misma sartén vamos a poner un poquito más de aceite y vamos a saltear la ternera durante otros 3-4 minutos, a fuego fuerte también. Cuando saltees la carne, ves removiéndola constantemente para que todos los trozos de ternera se cocinen homogéneamente. Seguramente se te pegará un poquito la maicena en la base, pero no pasa nada, no te preocupes. Cuando veas que la carne está más o menos hecha, le añadimos las verduras, removemos y nos faltaría lo más importante de esta receta, que sería la salsa de ostras.
le vamos a añadir una cantidad generosa, unas 5 cucharadas soperas. Lo mezclamos bien, lo vamos a dejar un minuto más o menos y le vamos a añadir la mezcla de agua y maicena. Yo te recomiendo que la mezcles de nuevo por si acaso y se la añadimos. Nada más añadirla es muy importante que removamos rápidamente y bajemos un poquito el fuego. Y poco más, solo nos faltaría probar de sal por si acaso y mira cómo ha quedado la carne. Brillantita y envuelta con salsita. Muy bien. Y ahora solo nos falta emplatar. Este plato yo te recomiendo que lo acompañes 100% con arroz blanco porque está bueno solo, pero con arroz mucho mejor. Además es un plato bastante completo, tiene un poquito de todo. La proteína, las verduras, un poquito de carbohidratos, es genial. Para decorar unas semillitas de sésamo totalmente opcionales, pero así queda más bonito. La carne. Madre, está sorprendentemente tierna. Yo creo que es por el bicarbonato de sodio. Está súper tierna, la verdad. Las verduras me encantan porque están en un punto de cocinado y crunchy. Están perfectas. No hace falta cocinarlas más, están muy ricas. Oye, estoy muy sorprendida, ¿eh? Creo que está muy bueno. Prueba la carne sola. Esta salsita melosa está muy rica. La carne no la encuentras muy tierna. Sí. Está súper tierna, que sí. Bueno, es que con el arroz combina genial, ¿eh? Está súper rico. Mira, si la ha probado. Pero hoy me hubiera excelente. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief.